La primera lectura es del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 36 al 43. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Esto es palabra de Dios. La segunda lectura es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es palabra de Dios. Buenos días a todos. Vamos a leer Apocalipsis 7, 9 a 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestra Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome:
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es palabra de Dios. Vamos a Juan 10, del 22 al 30. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces le ordenaron a los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque vosotros no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Esta es palabra de Dios. A lo largo de estas semanas de Pascua, nosotros hemos venido reflexionando sobre diversos aspectos y figuras de nuestro Señor Jesucristo resucitado y los efectos de la resurrección en la comunidad. Para este domingo la liturgia nos trae una de las figuras más hermosas de Jesús y de Dios, que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la figura de pastor. Jesús como pastor. Para los habitantes de la Palestina, ovejas, rebaño, pastos, pastor, son palabras conocidas, pues hacen parte de su entorno, hacen parte de su esencia, de su vida misma. Muchos campesinos pues derivan su vida, su sustento de la actividad pastoril. Ellos saben cuánto cuidado hay que tener con estos animalitos para mantenerlos bien, porque las condiciones geográficas son difíciles, la aridez de la tierra, la carencia de agua la mayor parte del año, y sobre todo en esta región de Judá, así que son animalitos que hay que tenerles mucho cuidado. Es un trabajo que además es peligroso, porque el pastor tiene que cuidar a las ovejas de las fieras. En ese entonces ahí habían fieras, habían animales que atacaban, que acechaban a las ovejitas. En el Antiguo Testamento, los profetas también se habían valido de la imagen de rebaño y la del pastor para describir esa relación íntima entre Dios y su pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. Y es que un pueblo sin guías, un pueblo sin líderes, que no tenga quien lo orienten, es comparado con un grupo de ovejas sin pastor. En el libro de Números
se advierte que la congregación del Señor son como ovejas que no tienen pastor. Y hemos visto que eso se ha venido repitiendo durante el transcurso de los años, en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver. En la época de reyes, en la época de los reyes del pueblo de Israel, a los reyes se les denominaban pastores, se les decían los pastores del pueblo, pero la verdad fue que ellos no supieron desempeñar ese papel de pastores, y según el criterio de los profetas, muchos de esos reyes terminaron apartándose de esa labor de pastor que el pueblo prácticamente les había encomendado y que Dios les había encomendado. O sea que tanto reyes como sacerdotes fueron el centro de las críticas de los profetas en el Antiguo Testamento, porque especialmente ellos debían ser los guías y los pastores del pueblo. Pero sin embargo, otros intereses llegaron a distraer la función de pastor que ellos tenían, y muchos se dedicaron más bien fue a la política o a engrosar sus arcas. Por estos días nosotros nos hemos visto bombardeados por la situación que está ocurriendo en Venezuela y todo lo que ha ocurrido alrededor de la pérdida de su líder. En el sepelio uno se daba cuenta de la cantidad de gente que iba, la gente que lloraba, la gente que gritaba, que clamaba, que anhelaban, que lloraban por la pérdida de su líder. Y uno se da cuenta cómo personas así llegan a liderar un pueblo, porque gente se vuelve prácticamente, o sea, uno podría decir fanáticos de ellos, unos seguidores que lo siguen para lo bueno o para lo malo. Y uno a veces quisiera ese anhelo, ¿no? Y pudiera yo ser seguidor así, poder seguir así a Cristo, poder seguir así a Dios. Y hemos visto que, bueno, ocurrieron unas elecciones ocurrieron muchas cosas en esas elecciones. Y ahora lo cierto es que su seguidor, o el que él nombró, ese líder nombró, está en el poder. Y uno lo que ve es que son líderes que detrás de sí arrastran pueblo. Y como lo he dicho, ya sea para bien o sea para mal. Y precisamente ahí está la responsabilidad del pastor, ahí está la responsabilidad del líder. Y de alguna forma, todos nosotros somos pastores, somos líderes en diferentes circunstancias. La ama de casa es líder en su familia. El padre es líder en su familia, es pastor de su familia. El maestro es pastor de sus alumnos. El jefe es el líder, es el pastor de sus empleados. Bueno, en fin, podemos decir, en todo momento nosotros estamos en situaciones de liderazgo y en situaciones en las cuales tenemos personas que están dependiendo de nuestro cuidado. Ahora, lo que puede pasar es que muchos, como ocurrió con el pueblo de Israel, muchos se dedican a cuidar esas ovejitas para luego comer su carne, o se dedican a cuidar esas ovejitas para luego usar su lana. Entonces es en cierta forma para sacar provecho de esa situación de pastoreo que están teniendo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado mucho en este contexto latinoamericano, ¿no? Con muchos líderes que suben y se proclaman pastores, se proclaman líderes, y luego uno ve que resultan sacando provecho, ya sea consciente o inconscientemente. Yo sé que en muchos líderes latinoamericanos hay ese sueño de realmente llegar a sacar el pueblo adelante, pero en medio de todas esas circunstancias cometen muchos errores. Podría decir, sobrealimentan las ovejas. Entonces se acaba el alimento
a destiempo. Situaciones como esas. Entonces hay que tener en cuenta que la labor de pastor es una labor que es delicada, es una labor de cuidado y a veces es una labor de entregar su vida. En el pueblo de Israel ocurrió situaciones como las que ocurren hoy en día, ¿no? Porque los líderes y los pastores que estaban a cargo del pueblo empezaron a ver por sí mismos y no por sus ovejas. Y uno ve en ese Salmo 23 cómo el salmista ahí clama, y yo creo que también es como la voz del pueblo, de que él anhela ser pastoreados. El Señor es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, guía mis pasos por senda segura. Y así también lo denominan en otro salmo, que es el 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como tu rebaño, tú que estás entre los querubines, resplandece. O sea que ellos anhelaban esa relación de pastor. Como no la vieron en sus líderes, la vieron en el Señor Dios. Porque es que la imagen de pastor habla de la calidad de las relaciones. Habla del contenido de lo que son las relaciones. Habla del qué, del por qué y el para qué de una relación. Habla de todo lo que alguien puede y debe hacer para el bienestar del otro, para darle calidad de vida al que yo estoy cuidando. Por eso la imagen perfecta para hablar de relación entre Jesús y nosotros es la relación de pastor-oveja. Pastor-oveja. Y en definitiva, quien quiera entender el carácter de Jesús debe mirarlo desde el punto de vista de Jesús como pastor. Por eso, cuando Jesús llega en su época, encuentra un anhelo profundo por parte del pueblo de ser cuidado por sus dirigentes, porque se sentían abandonados. El ambiente que se estaba viviendo en esos momentos era un ambiente totalmente diferente al que habían soñado los profetas, y los evangelistas ahí nos describen claramente la situación, donde comenta que cuando el Señor Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las veían como ovejas que no tenían pastor. Entonces imaginen ustedes, ovejas que no tenían pastor, ellas iban detrás de Jesús, a donde quiera que él iba, eran multitudes que lo seguían, porque querían algo, veían algo en él. Personas con deseos de ser guiadas, personas con deseos de ser cuidadas, abandonadas a su suerte, porque los dirigentes de Israel estaban más preocupados en satisfacer a los romanos, que era la fuerza dominante en ese momento, que al pueblo mismo, que era su rebaño, el rebaño de ellos. Jesús se sintió conmovido por esta situación, y en la medida que fue develando su tarea mesiánica, también fue denunciando a esos antipastores, y ahí precisamente fue donde empezó el choque con los jerarcas de la iglesia en ese momento, los dirigentes del pueblo que solo se preocupaban en pastorearse a sí mismos, dejando en desprotección al mismo pueblo. Ya Ezequiel lo había dicho antes. Hoy escuchamos en el Evangelio la respuesta de Jesús a uno de los judíos que lo interrogaba, ¿no? Bueno, al fin, ¿usted es el Mesías o no es el Mesías? ¿Quién es usted? Y el Señor le contesta: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Y es que Jesús, como único buen pastor, asumió en vida el compromiso de ser vida para sus seguidores. Es un pastor que dio su vida, es un pastor que fue cordero, un pastor que fue oveja. Él era el cordero de Dios.
Por eso el compromiso de entrega hasta los últimos consecuencias de esa entrega voluntaria que tuvo Jesús a nosotros nos da vida. Precisamente este es el tiempo donde nosotros celebramos, es el tiempo de resurrección, y esa resurrección para nosotros significa vida. O sea, esa muerte de Jesús significa resurrección luego para nosotros. Nosotros vimos ahí en el relato de Hechos cómo Pedro es llamado a la casa de una difunta de la comunidad cristiana. Pedro con autoridad la llama por su nombre, Tabita, y le ordena levantarse. Ese relato lo entendemos nosotros a la luz de las actitudes pastorales de Jesús y posteriormente a la luz de su resurrección. O sea, lo que intenta describir este pasaje de Hechos es lo que significa para la comunidad cristiana la resurrección de Jesús. Seguir a Cristo resucitado significa también resucitar juntamente con Él. En casos de muerte, en casos de situaciones de muerte, que las hay en todo momento, esa resurrección de Jesús significa vida para nosotros, significa también resurrección para nosotros. Pero también significa que nosotros morimos a nosotros mismos y resucitamos conjuntamente con Cristo. Pedro es entonces el símbolo del discípulo de Jesús que ha asimilado perfectamente el sentido de la resurrección y vive integralmente el compromiso de la fe. No se trata que después de la resurrección los discípulos quedaron encargados de hacer milagros. No es eso solamente, sino que se trata de asumir la fe en la resurrección y en vivirla de manera tal que la vida personal tiene que transformarse, pero también se transforma la vida de quienes conviven con nosotros, de quienes conviven en nuestro entorno. ¿Cuáles son las repercusiones para nosotros de este pasaje? La resurrección de Jesús también tiene que causar impacto en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que asumir compromisos. El primer compromiso, yo diría, es sentir y saber que pertenecemos al rebaño de Jesús. Que se cumpla en cada uno de nosotros esta expresión de Jesús: yo conozco mis ovejas y ellas me siguen. Esto significa que no se concibe a un discípulo de Jesús aislado de una comunidad, sino más bien que la fe en ese Jesús resucitado es un don personal que se vive en comunidad. Para eso nosotros tenemos la fe, para poderla vivir en comunidad. Generalmente todo lo que yo recibo de Dios, o sea, esa relación vertical con Dios, se tiene después que ver reflejada en mis relaciones con mi entorno, con los que viven con nosotros en la comunidad. O sea que por formar parte de un rebaño es ser consciente también que a los otros, que otros viven la misma experiencia que yo estoy viviendo, que otros también escuchan la voz de Dios diciendo su nombre, que otros también siguen al mismo pastor que nosotros estamos siguiendo, que es el Señor Jesús. Ahora también, como dice aquí, debemos ser conscientes que no todos escuchan la palabra del Señor. A veces nos entristecemos, nos empeñamos porque alguno no acepta al Señor, porque alguno no escucha la palabra, pero es cierto, hay algunos que no van a escuchar la palabra del Señor, por más que nosotros les compartamos y les digamos, por más de que tratemos de convencerlos, no son ovejas de este redil. En el texto del Apocalipsis vemos la paradoja del Cordero, que luego es pastor, que es Jesús, el Cordero de Dios, y que guía al pueblo a fuentes de vida. Y es que realmente Jesús fue, yo diría, el perfecto
la perfecta oveja, el perfecto cordero, porque Él realmente asumió lo que era el ser oveja, el ser cordero de Dios. Y precisamente ese es el segundo punto aquí, es asumirlo. Uno tiene que asumir el compromiso de ser oveja. La fe en la resurrección y en el resucitado no nos puede dejar inmóviles a nosotros mismos, porque así como Pedro y los discípulos, la fe fue el motor de una nueva vida que fue transformando no solamente su vida, sino su entorno, y situaciones de muerte las fueron transformando en situaciones de vida. Yo toda mi vida he trabajado con máquinas y generalmente recibo una llamada de un cliente: ingeniero, la máquina no me funciona. Entonces, al principio a mí me da vergüenza hacer las preguntas obvias. La pregunta obvia, por ejemplo: oiga, ¿está conectada la máquina a la energía? ¿Se fijó que haya energía en el edificio? Sí, son preguntas obvias, pero que uno le da vergüenza hacerlas. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta que esas preguntas son muy importantes, son claves. Así parezcan obvias o parezcan tontas. Ustedes no saben cuántos problemas de ingeniería he resuelto cuando le digo al cliente: ¿por qué no conecta la máquina a la energía? Problema solucionado. Pues yo creo que es importante también que nosotros nos hagamos ese tipo de preguntas. Pastoreados por Dios, sí, y afrontamos tranquilos las necesidades y el futuro que a veces parece incierto. Por penoso que sea el camino o insegura la vía, ¿estamos seguros que Él nos lleva de su mano? Le creo cuando asegura que Él es uno con Dios, porque no permitirá que le seamos arrebatados de su mano. O sea, ¿lo creemos? Yo creo que de nada sirve reflexionar sobre las anteriores preguntas si antes no nos preguntamos sobre nuestra relación personal con Cristo. Y esta es una pregunta de las obvias. ¿Tenemos una relación personal con Cristo? ¿La tenemos? ¿O al menos deseamos sinceramente que exista? ¿Cultivamos esa relación con Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas muy obvias, pero que hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque a veces ese diagnóstico nos puede llevar a que la cosa sea más sencilla. ¿De dónde nace mi seguridad? Constantemente nos sentimos en situaciones de riesgo, en situaciones difíciles, en situaciones comprometedoras. En esos momentos, ¿a dónde acudo? ¿En qué cifro mi porvenir? ¿Qué persigo en la vida? Cuando a veces lucho por mi vida, ¿o a quién estoy siguiendo? Es importante, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo al Jesús de la Biblia? ¿Estoy siguiendo a ese Jesús de la Biblia? A ese Jesús que dice: yo hablo y mis ovejas escuchan mi voz. ¿Es a ese Jesús al que estamos siguiendo? Con sus discípulos auténticos, Jesús mantiene una auténtica comunidad de vida y una auténtica comunidad y destino, digamos así, porque todos los que estamos en la comunidad del Señor Jesús, y no hablo solamente de esta congregación, sino toda la congregación alrededor de la tierra que creen en el Señor Jesús, vamos a compartir el mismo destino con Jesús, el mismo destino eterno. Y una de las cosas ciertas es que las ovejas siguen a quien conocen.
Y nosotros no podemos conocer a Cristo si no vamos a Cristo. Si no vamos a Cristo, si no estudiamos su palabra, si no creemos en Él, si no alimentamos nuestra fe en el Señor Jesús, entonces difícilmente vamos a poder seguirlo. Difícilmente vamos a poder escuchar su voz cuando lo oigamos. Entonces, hoy el llamado para nosotros es ir en pos de ese pastor, pero también hacernos esas preguntas sencillas, no esas preguntas obvias, que a veces las damos por sentadas y por eso nunca hacemos una revisión de estas situaciones. Para sentir el cuidado de Dios, hay que sentir y asumir que Él es nuestro líder. Hay que asumirlo. Dios es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y todo lo que en ello, y todo lo que ello conlleva. Si no camino tras Él, no podré sentirlo cercano. Si no nos esforzamos por seguirlo, no tenemos derecho alguno a esperar que Él nos acompañe por la vida, ni mucho menos que esté dispuesto a entregarla en un lugar nuestro. Para sabernos protegidos, es suficiente con dedicarle un poco de tiempo a escucharlo y también hablarle, para sentir su compañía. Concederle mayor espacio en nuestras vidas significa también que Él está con nosotros, que nos va llevando de la mano. Y una cosa es cierta, o sea, saberse guiados y saberse pastoreados por Dios no significa o no se supone, no se presupone estar libre de todo peligro, estar libre de toda necesidad o estar libre de todo problema, pero sí saber que el Señor está con nosotros en esos momentos difíciles y que Él está llevando la carga con nosotros, que Él está caminando el mismo camino. Saberse del rebaño de Jesús no implica tener siempre la solución a todos los problemas o que no vamos a tener ningún peligro, pero da la seguridad de no tener que afrontarlos solos, de saber que los podemos afrontar con la comunidad, con las demás ovejas del rebaño, pero también lo podemos afrontar esas situaciones difíciles que llegan en la vida con el Señor mismo, con el pastor. Sea donde sea, si Él va delante de nosotros, no hay peligro que no podamos salvar, no hay peligro insalvable. No son pues las dificultades de la vida lo que nos hacen más difíciles las tareas, sino el no estar pastoreados por el Señor o el no permitir que el Señor nos pastoree. Así que el llamado que nosotros tenemos en este día de hoy es: sigamos al pastor, dejémonos pastorear y aprendamos a ser ovejas, que aprendiendo a ser ovejas también aprendemos a ser pastores. Oremos. Padre Santo, con fe sincera y agradecida, te damos gracias, Señor, por aceptarnos en tu redil. Gracias por conocernos a cada uno y por permitirnos seguirte. Gracias por darnos tu Espíritu y por transformar nuestras vidas. Danos, oh Señor Jesús resucitado, la gracia de ir transformando las realidades de muerte que hay en nuestras vidas, de manifestaciones de vida, para que el mundo también crea y viva el sentido
de tu resurrección. A ti oramos en el nombre de Jesús. Escucha, Señor, nuestra oración.